Bueno, pues continuamos con estas entrevistas a los portavoces de sanidad de los distintos partidos políticos que concurren a las elecciones del 4 de mayo. Hoy contamos con la presencia en representación del Partido Socialista de Madrid del doctor Freire, José Manuel Freire. Gracias por estar aquí. Gracias por esta neumólogo de formación, de todo un poco en la vida. Y yo creo que hoy lo que queremos es que nos respondas, bueno, desde tu vertiente más de político, representante de un partido que tiene opciones y que tiene aspiración de gobierno, ¿no? La entrevista se te ha mandado previamente las preguntas para que sepas de qué te vamos a preguntar. Son las mismas que le hemos hecho a todo el mundo, aquí no hay trucos, no hay nada. Y sin más dilación te voy a hacer la primera pregunta, una pregunta que seguro que respondes porque te la sabes bien. La Comunidad de Madrid sabemos que es históricamente es una comunidad que invierte poco, la penúltima en gasto por habitante y año en sanidad, solamente por debajo está Andalucía. Y por contra también Madrid tiene otro problema serio, y es que la tasa de eventualidad entre los profesionales sanitarios, en concreto entre los facultativos, es de las más altas del país. En el día de hoy, un 44% de los facultativos no son fijos, son eventuales, interinos o sustitutos, y el paradigma es la tasa de eventualidad del 95% que afecta al personal médico de urgencia hospitalaria. Si accedéis al gobierno, ¿qué planteamiento tienes para solucionar estos dos graves problemas que arrastra Madrid desde hace muchísimo tiempo? Bueno, vamos a ver, por partes. Es muy importante. En primer lugar, gracias por esta oportunidad, porque las elecciones de Madrid están haciendo mucho ruido, pero no van a la cosa clave. Y la cosa clave, y es muy importante que lo sepan los sanitarios, aquí lo que nos estamos jugando es quién va a gestionar los servicios públicos fundamentales y muy especialmente la sanidad. Yo tengo el honor de pertenecer al equipo Gabilondo y, como bien sabes, tú que miras Twitter y sigues Twitter, Gabilondo no pone en su Twitter Ángel Gabilondo, pone equipo Gabilondo. Por lo tanto, la otra cosa, reflexión importante, es que los mensajes somos los mensajeros. Gabilondo tiene equipo, yo soy parte de ese equipo. Y hablo con conocimiento de causa y sabiendo a qué me comprometo. Y entonces voy por partes. Efectivamente, la sanidad madrileña está infrafinanciada. Exactamente, los últimos datos publicados hace muy poco, en marzo, que son los datos del 19, dicen que Madrid gasta por persona y año 146 euros menos que la media nacional. Si ponemos esta cifra, la multiplicamos por los habitantes de la Comunidad de Madrid, significa que Madrid en 2019 tuvo 985 millones menos de los que debería tener si tuviera la media nacional. Evidentemente, gastar menos repercute en todo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros, en primer lugar, corregiremos la infrapresupuestación, que es diferente a la infrafinanciación. Como bien sabes, en Madrid todos los años se presupuesta X y al final se termina gastando X más 600 millones. Esto tiene unas consecuencias nefastas en todo el sistema. Entonces, nosotros, en primer lugar, hay un compromiso claro de corregir la infrapresupuestación. Es decir, pondremos los dineros que se van a utilizar en las previsiones realistas del gasto. Y, en segundo lugar, nos acomodaremos como mínimo al gasto medio nacional. No porque tener un objetivo de gasto sea bueno. El objetivo es prestar un buen servicio, pero no se puede prestar un buen servicio si no se gasta más en sanidad en Madrid. Esto por lo que respecta a gasto. Personal. Somos los que más hemos denunciado la temporalidad. La he denunciado, puesto los datos. Hace 2 días mismo Gabilondo me dijo, ¿cuál es la situación? Y hace 2 días, datos de marzo de este año, la temporalidad total del SERMAS es del 53,8%. Hace ya unos meses, cuando también para una intervención en la Asamblea, constatamos que cogimos un hospital al azar, menores de 40 años en La Paz, médicos 80% temporales, 40 años. Y en las enfermeras era el 79%.
En definitiva, este es un tema de máxima preocupación sobre el que vamos a tomar todas las medidas posibles a nuestro alcance. Es nuestra obsesión. Lo fue en el 2015, 2011 y lo es ahora. De hecho, yo que he intervenido como escribano en la aprobación que se ha hecho en el Congreso de los Diputados del documento de reconstrucción en sanidad, en la parte contra la temporalidad, le hemos dejado de una manera clara y está aprobada por todos los partidos. Será nuestra primera prioridad en relación a gestión de personal. Gracias, José Manuel. Yo creo que la respuesta ha sido clara y concisa, lo cual se agradece. Mira, no me quiero alargar. No. Es que no me has dado límite de tiempo. No hemos dado límite de tiempo. Educadamente. Que bueno, hay que dar respuestas. Hay que dar respuestas, sí. A ver, segunda pregunta, vamos a centrarla en la atención primaria. Mira, la atención primaria vive una crisis manifiesta, además de una duración ya excesivamente larga, que se ha acrecentado además en los últimos años de forma muy importante. Los médicos de familia y los pediatras no quieren trabajar en el SERMAS. Cuando acaban la residencia, ahora van a acabar 223 médicos de familia y 74 pediatras, huyen de Madrid, no quieren los contratos en Madrid. Se van a las urgencias hospitalarias, se van a otras comunidades autónomas, se van a los hospitales privados a trabajar. El profesional médico se siente maltratado en la atención primaria. Tiene agendas ilimitadas, no controla la demanda, lo pasa mal porque ve que atiende a los pacientes sin calidad, sin unos mínimos criterios de calidad, y esto no puede seguir así. Algunos van a trabajar medicados porque es que no pueden aguantar esta presión. Está pasando factura física y psíquica en muchos pacientes, en muchos compañeros, ¿no? No hay conciliación de la vida laboral y familiar. La mayoría de los médicos ahora son mujeres, trabajando por la tarde, con hijos. Algunas dicen, es que veo a mi hijo acostado, o sea, me voy cuando está en la guardería o en el colegio y cuando vuelvo ya no lo vuelvo a ver porque está acostado. Es decir, esta es la cruda realidad de la Comunidad de Madrid. Por eso, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué planteamiento tienes como solución a estos problemas de la atención primaria? Bueno, somos muy ambiciosos, pero quiero ser prudente. No tenemos, los problemas raramente tienen solución, pero tienen una infinita capacidad de mejora. En eso estamos. El equipo Gabilondo somos muy conscientes de la realidad de la atención primaria. De hecho, algunas de las innovaciones claves de la atención primaria en España, está mal que lo diga, pero estamos en campaña electoral y hay que fardar de algo. La tarjeta sanitaria, lo que pone por detrás, lo pusimos nosotros, fui yo en el País Vasco cuando fui consejero, sabemos bien de esto. Entonces, toda la política de atención primaria forma parte de un conjunto global que tiene que ver con múltiples aspectos, por partes. En primer lugar, se trata de la voluntad política de solucionar problemas, de mejorar la atención de la ciudadanía, de hacer que toda la ciudadanía, sea cual sea su situación en la escala social, tenga su médico personal en el sistema público. Esto requiere un cambio y una visión que no está en la agenda del Partido Popular, no ha estado nunca. Sí está en la nuestra. ¿En qué cosas? En primer lugar, respeto. Respeto a los ciudadanos, respeto a los profesionales. En segundo lugar, medidas claras de gestión. Madrid tiene en atención primaria casi 15.000 personas trabajando. Madrid tiene una extensión, una población que es mayor de Dinamarca. Pues bien, toda esta atención primaria, 266 centros de salud, están gestionados centralmente desde el viejo Hospital de Puerta de Hierro. Así no pueden funcionar las cosas. Entonces, nosotros vamos a aplicar la ley de buen gobierno, vamos a territorializar la gestión de la atención primaria, vuelta a las áreas, al concepto de gestión, con lo cual, ¿qué va a suceder? Pues otro aspecto clave, más autonomía de los centros, y también de los profesionales, es parte de ese respeto. En segundo lugar, más recursos, en tercer lugar, más recursos. Se necesitan más recursos en términos de personas,
Nosotros, va en nuestro programa, nos comprometemos a ofrecer a los 223 médicos de familia que terminan este año, a las enfermeras de familia y a los pediatras contratos estables, dignos, contratos para los que se queden en Madrid. Y bueno, veremos cómo lo planteamos, pero eso es un compromiso serio y formal. Indudablemente más personas, pero no solamente médicos ni solamente enfermeras. Hay médicos, la semana pasada estuve agradeciéndole a la médica de un gran amigo mío que ha fallecido, su buen trato, y me dijo que tenía que hacer llamadas telefónicas a sus pacientes. Tenemos que contratar administrativos, tenemos que poner teléfonos. ¿Por qué los médicos de familia no tienen un teléfono corporativo, por ejemplo? Tenemos que innovar muchísimo. Hay cosas que son tan novedosas, tan innovadoras, que no me atrevo a decirlas en campaña electoral precisamente por eso. Yo he hecho un estudio de cómo se estaban haciendo las cosas en Europa. Se puede aprender mucho de cosas. Innovar, pagar mejor a la gente, cambiar la organización, dotar centros de salud. ¿Por qué en Madrid tenemos trabajo a turnos en atención primaria, a turnos fabriles de mañana y tarde a la que tú te has referido? La mayor parte de nuestros médicos son médicas. Cuando termina la residencia, chicas jóvenes con niños. Por supuesto, si les dicen que 2 a 9, la que se va o a urgencias o al extranjero, cambia de especialidad. En la Escuela Nacional de Sanidad, los residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, muchos años, el 10% de los que había eran médicas de familia que cuando les ofrecieron como única alternativa trabajar turnos de tarde, dijeron: yo repito residencia. ¿Cuál es la solución a esto? Algo tan simple y tan novedoso en nuestro medio, no en otros lugares. Cada médico de familia tenga su propio despacho con su propia llave y tenga libertad de organizar dentro de un marco su horario de tal manera que no todos los días tenga turno fijo, de tal manera que la población va a poder elegir a su médico también en función de los horarios. Y eso se puede organizar a nivel de centro. Es toda una visión nueva. Una visión nueva que, por supuesto, no vamos a hacer de una especie contando con los profesionales, contando con la gente que sabe de esto, dialogando, aprovechando las posibilidades que nos da la Ley de Buen Gobierno. No sé si te acordarás, pusimos un artículo, pusimos porque nosotros la impulsamos, en el que se abre a experiencias piloto. Porque muchas veces uno de los problemas de nuestro sistema es que todo lo que se plantea es para todos o para nadie. Y las posibilidades de equivocarse son muchas. La posibilidad de coger en una ciudad, en Alcalá de Henares, en un centro de salud, experimentar algo, evaluarlo y dependiendo de cómo salga, extenderlo, esto es muy valioso. Entonces, en resumen, vamos en primer lugar cambios en la gobernanza. Una de nuestras cosas, luego saldrá los hospitales, pero también en la primaria, es despolitizar las responsabilidades de gestión, es aplicar la Ley de Buen Gobierno, que es una cosa que llevamos dentro desde hace mucho tiempo. Y esto implica, ciertamente, descentralizar, dar más autonomía, meter más recursos, que es meter más personas de médicos y administrativos, pero también de medios técnicos, líneas de teléfono, por ejemplo. Recuerdo en el País Vasco cuando pusimos cita telefónica, que fue una novedad. Antes la gente iba como a la carnicería. Contratamos una empresa cuyo trabajo era llamar por teléfono a los centros y donde había que esperar más de 5 timbrazos, volvían a llamar y si se volvía a repetir, se analizaba qué pasaba. Esto es gestión, esto es cultura de servicio. Entonces, como digo, buena gobernanza, más recursos, respeto y, por supuesto, una visión que permita que los médicos de familia de Madrid se encuentren dignamente tratados y se sientan que realmente son importantes para el sistema sanitario, para el gobierno y sobre todo para sus pacientes. Gracias. Podría hablar mucho más, sí. Pero me da pena. De cualquier punto de esto se puede hablar mucho y largo. A ver, otro de los temas que nos preocupa
en la Comunidad de Madrid es el SUMA 112, la urgencia hospitalaria. Uf. Un servicio fundamental, necesario porque es el que atiende las emergencias, no solo la urgencia, la emergencia. Un sistema que está también arrastrando largos años de deterioro, que también tiene una tasa de no querer ir a trabajar elevadísima. Como ejemplo, en convocatorias para interinidades, no para una eventualidad, para un interino, de 45 médicos, dos cubiertas. Es decir, la gente tampoco quiere ir al SUMA. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo diciendo que el SUMA es un trabajo penoso, nocturno, de unas condiciones de trabajo que son muy malas, porque trabajan cuando los demás descansamos. Trabajan por la noche, trabajan los fines de semana y los festivos. Además, en el SUMA, en las 37 horas y media cuando se pusieron, también se les penalizó porque esas 10 horas de más a ellos se las hacen cumplir con lo que llaman retenes. Es decir, una persona, además de su calendario laboral normal establecido, que sabe qué día trabaja y por lo tanto puede organizar su vida, bueno, pues además tiene una serie de horas, 10 horas, que están a disposición de la gerencia para que ese día le ponen el día que sea y además en el dispositivo que la administración quiere. Esto genera también pues, muchos problemas. Hay que dar respuesta a estas necesidades. Y la pregunta es muy clara. ¿Estáis dispuestos a elaborar un plan específico que reconozca que el personal de SUMA es un personal especialmente penoso, que trabajan de noche y que tienen unas peculiaridades que les tiene que hacer? Yo sé que no es la Comunidad de Madrid, que habrá que elevarlo más arriba, pero la condición de nocturnidad, de penosidad y desde luego que el calendario sea respetado, que uno sepa a qué se enfrenta en los próximos días, en el mes siguiente, y que sepa cuándo trabaja y cuándo libra. Bueno, estoy muy de acuerdo en que ciertamente SUMA necesita un replanteamiento. De hecho, habrás visto que en la Asamblea de Madrid el tema del SUMA ha estado continuamente en el calendario y de hecho hace escasos meses hubo un pleno en el cual se aprobaron una serie de medidas a iniciativa nuestra que tienen que ver con un replanteamiento de cómo está organizado el SUMA. O sea, no es solamente que estemos dispuestos, es que es nuestra obligación hacerlo. Es que es nuestra obligación replantearse cómo se hacen las cosas en el SUMA, qué servicios presta. Porque, por ejemplo, una de las cosas que salió es que hay cosas que están en el SUMA y que debían estar en atención primaria. O por lo menos hay muchos argumentos para que sean mejor en atención primaria. Por ejemplo, el SWAP, los servicios de urgencias de atención primaria que ahora están cerrados. Tendría mucho sentido tenerlos en primaria, igual que los SAR y otros, o los SWAP, los vehículos de atención domiciliaria. Es devolverle a la primaria todas sus competencias. Entonces, eso de un lado. De otro lado, ciertamente tenemos que reorganizar con una visión de sistema. Porque, claro, tenemos una organización de las cosas en la cual, digamos, la gente, los profesionales del sector público se casan con su trabajo y casi con su plaza cuando la tienen fija. Y tenemos que tener una visión como mucho más sistémica, comprobando el ciclo vital de las personas, sean de enfermería, sean médicos. No puede un médico de 60 y pico años o de 50 y pico hacer el trabajo de ciertos trabajos que tienen penosidad. Entonces, es todo un replanteamiento el que hay que hacer. Ha habido como una enorme pereza mental a no pensar las cosas. Hay que abrir la caja de pensar y decir, oye, ¿cuáles son los problemas? ¿Qué opciones tenemos? ¿Puede la gente trabajar a tiempo parcial aquí? A partir de una cierta edad abrir opciones para pasar a otro trabajo, reciclarse a primaria, a urgencia de hospital. Es que todo eso, o sea, en estos momentos tenemos como una especie de congelación de las cosas. Y no, puedo garantizar que el equipo de sanidad nuestro tiene esto en mente. Y tiene muy claro, por ejemplo, que hemos de solucionar los problemas, la temporalidad de los que trabajan en urgencias hospitalarias. No tiene sentido. Con fórmulas innovadoras las que sean, pero no se puede tener a la gente así. Es indecente y es contrario al respeto que la gente merece. Y hay fórmulas
Que sean o no ortodoxas, da igual, pero hay que hacerlo. No, esto no es sostenible. Por supuesto, si seguimos haciendo las cosas igual, tendremos los mismos resultados. Una de las cosas, por ejemplo, a hablar, pues que ha sido aprobado en la Asamblea, es los de transporte. El transporte programado debiera depender de los hospitales, lo hemos puesto. En el transporte urgente, la gente debe saber, hoy hay sistemas de saber cuándo te llega. Uno llama a Cabify, que el otro día lo usé por primera vez, me lo pusieron, y de pronto sabes por dónde va el coche. ¿Por qué no sabemos por dónde va la ambulancia? Tenemos ideas. No digo que esto lo podamos hacer en 2 meses, en 2 años, pero lo que sí digo es que si gobernamos nosotros y aspiramos a hacerlo, habrá innovación, habrá consultas al personal y habrá cambios positivos, cambios que mucha gente está esperando y que ni siquiera se atreven a pensar o a soñar. Gracias. Y como no hay 2 sin 3, hemos hablado de los problemas de primaria, hemos hablado de los problemas del SUMA, y los hospitales no son ajenos a estos problemas. Uy, los hospitales. Los hospitales de la Comunidad de Madrid son una excepción en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Es la única comunidad en la que hay una negativa constante a la creación de bolsas de empleo que garanticen el acceso en igualdad, mérito y capacidad. Habrá que ver cómo se regulan, con qué criterios, pero se niegan a ello. No hay concursos de traslados, no hay movilidad. El acceso a las plazas se hace de forma manifiestamente irregular. Si no nos gusta el modelo habrá que cambiarlo, pero habrá que hacer una norma con ese cambio, no saltarse la que tenemos para que lo digital y no lo 2.0, lo digital del dedo sea el que decide quién entra o quién no entra a trabajar en un hospital. No parece razonable la endogamia en la que uno nace, crece, se desarrolla y se jubila en el mismo hospital, porque no enriquece, el ir y venir profesionales siempre es bueno, ¿no? Además, en el hospital se produce un agravio importantísimo, lo sabemos todos, ¿no? El tema de las 35 horas de las 37 horas y media supuso que los médicos de guardia, que hacen guardias, más penalizados, se ven mermados, sustraen, les roban, entre comillas, 216 euros todos los meses, porque no les dejan trabajar 10 horas en actividad asistencial, que sería fundamental para sacar lista de espera, por ejemplo, y lo que hacen es descontar ese dinero. Eso genera además unas diferencias importantes con el que no hace guardias, porque los que no hacen guardias, también de forma poco homogénea, unos hacen tardes, otros no las hacen, en un servicio sí, en otro no, dentro de un mismo hospital hay diferentes criterios, y todo esto hay que regularlo. Las preguntas en este caso son claras. 2 temas. ¿Estaríais dispuestos a regular de forma clara cómo se accede al trabajo en los hospitales, respetando los criterios establecidos en la Constitución, en el Estatuto Básico, en el Estatuto Marco, y que si hay que cambiar la norma, que se cambie? Y segundo, ¿estaríais de acuerdo en que esta injusticia de descontar dinero hay que acabar con ella y dejar trabajar a los profesionales? Complejo. Porque, claro, tú reduces las preguntas a... Claro, la cosa es compleja, por lo siguiente. Los primeros hospitales, Madrid es excepcional en muchas cosas en los hospitales, entre otras cosas por una mala gestión y una mala organización. En Madrid cada hospital es una unidad de destino hospitalario, compra por su cuenta, tiene precios distintos. Nosotros hemos impulsado una norma que va a cambiar dramáticamente la gestión de nuestros hospitales, que es la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión. Y la vamos a poner en marcha pronto, vamos, inmediato. Y esto va a cambiar muchas cosas. Va a cambiar, entre otras cosas, que el personal de los hospitales, a través de las juntas de gobierno, va a tener mucho más control de la gestión. Va a ser menos opaco, va a haber menos digitalización digital y va a haber mucha más rendición de cuentas en todos los aspectos, incluido lo de las plazas, por ejemplo. Y ciertamente, vamos, uno de los planteamientos que tenemos es regionalizar los hospitales de Madrid.
A veces cuando la ley de gobierno, alguien nos decía, ¿y vais a hacer 30 y tantos consejos de administración? No, esto puede ir por regiones hospitalarias. Y cuando digo regiones hospitalarias me refiero poner bajo el mismo paraguas, es que no tiene sentido. Esto es parte de la mala gestión del gobierno, no tener esto y no tener una reflexión. La otra cosa importante que has mencionado, nos comprometemos a cumplir las leyes y los acuerdos con los sindicatos. Y si las leyes no se pueden cumplir porque por lo que ha evolucionado la medicina va en contra de los intereses que tenemos que defender, que son los de los pacientes, cambiaremos las leyes y negociaremos cambios en los acuerdos. Claro, hay cosas, la medicina moderna tiene especificidades que no se acomodan mucho a un mundo funcionarial. Como sabes, uno de los grandes planteamientos de la gente más lúcida política sanitaria en España dice, hay que desburocratizar para profesionalizar. Esto es lo que queremos hacer. Y esto tenemos la idea para ello. Dentro de esto, por tocar las 37 horas y media, bueno, las 37 horas y media creo recordar que se pusieron, siendo yo ya diputado en 2012. Creo que la resolución de las regula es de febrero de esa época y fueron negociadas en unas condiciones. Bueno, ha pasado mucho tiempo. Las 35 horas se pusieron, si recuerdo bien, en 2003. Sí, el 3 o el 5. Sí. 2003. Y de 2003 a 2012 se estuvo con... Y ciertamente las condiciones en las que se ha aplicado en Madrid, eso es mal. Pero también es un error. El trabajo médico no es un trabajo de fábrica, de horas. El trabajo médico es un trabajo en el que, por ejemplo, la formación continuada, el tiempo de estudio de los médicos, hace ser tenido en cuenta. Entonces, esta contabilidad de horas para todos igual, en todos los sitios, pues posiblemente haya que revisarla con flexibilidad, con imaginación. Por otro lado, reducir el trabajo. El personal sanitario, médicos, enfermeras, sobre todo el personal de formación universitaria top, es escaso hoy en nuestro país. Es la mayor inversión que ha hecho el país. Reducir su tiempo de trabajo para decirles menos trabajo en la pública, vayan ustedes a la privada, no. Madrid es la tercera región que peor paga a sus profesionales sanitarios. Entonces, me niego a plantear las cosas 35 horas, 37 horas, no, el problema es complejo. Es una política de personal en la que queremos romper la desconfianza, la cultura adversarial que existe y iniciar un camino en el cual creemos que también la profesionalización de la gestión va a quitar antagonismo a unas relaciones laborales que yo, que me conozco bastante bien, como de otros países de Europa, nunca he visto este antagonismo entre los sindicatos británicos, en los suecos del sector público. Queremos establecer estas relaciones de confianza con los sindicatos, con las sociedades científicas, con los profesionales, con un gran cambio cultural y organizativo que tendrá como base la ley de buen gobierno. Entonces, esto de descontar, o sea, sustituir horas ordinarias por horas de guardia, pues hombre, no parece que sea muy razonable. Nos sentaremos a discutirlo. No digo que lo quitaremos mañana, no. Nosotros aspiramos a gobernar. Sé que las encuestas están, que no están claras, pero creemos que y nada nos vamos a comprometer que no hagamos, y nada vamos a prometer que no podamos hacer o que no debamos hacer, sabiendo que nos debemos a los intereses de los pacientes, de los ciudadanos, y que para eso tenemos que tratar bien a los que cuidan a los pacientes y a los ciudadanos, y este es nuestro compromiso. Muy bien, muchas gracias. Te voy a hacer una última pregunta. Me puedes hacer más. Bueno, ya, pero hemos decidido hacer las mismas a todos porque os tratamos a todos por igual. A ver, la última pregunta es, por un lado, resumen de lo que estamos hablando. Es decir, aquí cuando se implantaron las 37 horas y media, se hizo por un decreto del gobierno. Una resolución. Fue un decreto. La ley que luego se concretó en una resolución. Pero se hizo por parte del gobierno central y de imposición a todas las administraciones públicas. Sí.
Ahora, cuando se ha hablado de volver a las 35 horas y media, el mismo gobierno de la nación, de otro partido político, lo que ha hecho no es cambiar y decir volvemos a lo que teníamos, y para todos igual. No. Ha dicho, el que quiera puede volver si reúne unos requisitos, ¿no? La pregunta entonces es muy sencilla. Esos requisitos que Madrid no ha querido los reúne, pero no ha querido volver a las 35 horas, si vosotros estaréis dispuestos a volver a las 35 horas si gobernáis, primera pregunta. Segunda, de lo que hemos hablado, en gran parte, todas estas dificultades de acceso, la falta de un modelo de contratación, de traslados, de concursos, etcétera, obedece a una cosa, y es que Madrid es la única comunidad autónoma que no tiene todavía establecido, a pesar de que se acordó con nosotros en el 2006, un decreto de selección y provisión de plazas. Es decir, tenemos que tener un marco legal, un marco jurídico, una norma que establece cada cuánto tiempo se hace una oposición, cómo son las oposiciones, cada cuánto se hace un traslado, cómo se pueden hacer los traslados, se perfilan, si no se perfilan. Todo eso hay que desarrollarlo mediante un decreto que no tiene Madrid. Y la tercera pregunta que he hecho a todos, pero que no estaba en eso, pero te lo he dicho que le iba a preguntar es, como bien sabes, en la mesa sectorial acordamos el incluir y pagar la carrera profesional a todo el personal del SERMAS, con independencia de que fuera fijo o no fijo, y dentro de los no fijos, interinos eventuales o sustitutos. Así se refrendó en un acuerdo de Consejo de Gobierno, así se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y a día de hoy se sigue incumpliendo. El personal interino, eventual o sustituto, ese 50% aproximadamente del personal, no cobra la carrera profesional. Se le obliga a ir a los tribunales y volvemos a reproducir lo que pasó con los trienios. Los tribunales acaban dando la razón, pero a base de colapsar los tribunales de justicia y obligar a los profesionales a recurrir a la justicia con el coste económico que eso lleva. Pregunta muy sencilla, ¿pagáis la carrera profesional a todo el mundo tal y como establece el acuerdo? De esto sí que me puedo comprometer en nombre de Equipo Gabilondo. Somos un partido, un equipo, un gobierno, queremos ser, que cumple las leyes, cumple las normas y cumple los acuerdos. Más clara la respuesta, imposible. ¿Y de las 35 horas qué me dices? De las 35 horas vuelvo a repetir lo de antes. El dilema no es 35 horas, 37 horas. El primer dilema es ¿qué sanidad queremos dar a nuestros ciudadanos? Que paso nos eligen. No nos votáis los sindicatos, nos votan los ciudadanos. Entonces, dicho eso, tenemos perfectamente claro que para dar un buen servicio a los ciudadanos, a los pacientes, tenemos que tener un personal sanitario bien tratado con respeto, pero también rindiendo al máximo en todas sus capacidades y en todo su potencial. Yo creo que hoy un gobierno responsable no puede decir que con 35 horas a la semana puede gestionar bien la sanidad. Lo podemos discutir y pondremos los datos cuando esto se ponga sobre la mesa, lo ponemos sobre la mesa y vemos qué se puede hacer, qué cuesta o qué no cuesta, con transparencia, porque no hay nada gratis. Y si queremos meter más médicos y más enfermeras y más administrativos en primaria, dotar mejor los hospitales, invertir. Bueno, ¿de dónde sacamos? La crisis económica es muy real. Entonces, bueno, yo creo que posiblemente haya muchos profesionales sanitarios y los sindicatos puestos a debatir con una visión global, donde la política global está sobre la mesa, donde no cabe dudar del compromiso del gobierno con los servicios públicos, del respeto que tenemos a los profesionales, pero también de nuestro compromiso con los ciudadanos que nos han votado. Queremos tener una sanidad en Madrid que recupere para la sanidad pública ese 34% que han decidido que ellos tienen dinero para pagarse la privada porque no pueden esperar o no quieren. Somos muy conscientes de que una sanidad para pobres es una pobre sanidad. Y el gran objetivo de una política socialista en Madrid es que la sanidad pública de Madrid sea motivo de orgullo cívico y, por supuesto, orgullo profesional. Y esto requiere otra visión. Y lo que puedo decir es que el equipo Gabilondo tenemos esa visión, tenemos la expertise, el conocimiento y la experiencia para hacer que las cosas den un cambio que yo creo que muchos están esperando hace mucho tiempo. ¿Y el decreto?
La sanidad de Madrid es como muy dual. En lo excepcional, que afecta a muy poca gente, es fantástica, está al mejor nivel del mundo, y lo digo con conocimiento de causa. Pero en lo que afecta a cientos de miles, en lo diario, tiene fallos. Esos fallos son arreglables, pero arreglables con una política global. El decreto. Es posible que necesitemos un decreto, pero también tenemos de ver si un decreto, una norma sentada en piedra, es lo mejor. A lo mejor hay que hacer pequeños pasos que varían porque Madrid, este gobierno, a lo mejor nosotros lo podemos cambiar, pero eso no lo puedo asegurar. Este gobierno tarda en hacer un decreto como 1 año y medio. La vida cambia. Lo que hoy nos parece bien, la experiencia puede demostrar dentro de poco nos parece mal. ¿No es mejor hacer acuerdos, a lo mejor una norma muy marco y luego hacer acuerdos? O sea, no es que me oponga a que haya un decreto, no, lo podemos hablar, podemos verlo, pero en este clima de confianza, esto es un tema hablarlo. Y se puede plantear qué es lo que se desea, esta flexibilidad, esta predictibilidad, porque no es lo mismo primaria que hospitales, por ejemplo. En primaria los traslados tienen una mayor lógica, porque el papel de un médico en un centro de salud es igual al de otro. No lo es en mi especialidad en neumo, en un hospital de alta cualificación, donde un broncoscopista expertísimo no puede ser sustituido por alguien que no lo sea. Entonces, vuelvo a insistir, en Equipo Gabilondo conocemos esto y tenemos la pasión de mejorar las cosas, y a esto vamos. Pues muchas gracias, José Manuel. Como digo a todos, suerte, que el día 4 de mayo... ¿Cómo que se lo dices a todos? A todos, suerte, porque todos os concurrís a unas elecciones, que gane el mejor, y a partir del 4 de mayo veremos qué es lo que pasa. ¿Y el sindicato nos va a decir un poco alguna idea de cuál sería mejor para la sanidad de Madrid? El Sindicato Profesional Médico de Madrid, AMIT, se caracteriza por 2 cosas. Uno, por la independencia absoluta de los partidos políticos. Eso está bien. Una segunda, por la independencia económica. Nosotros no tenemos subvenciones, vivimos exclusivamente... Sin lo uno no hay lo otro. No, efectivamente, vivimos exclusivamente de nuestras cuotas de los afiliados. Eso es lo que ha permitido que tengamos estas salas, que tengamos 2 locales, etcétera, etcétera. Y tercero, dentro de los afiliados y los simpatizantes de AMIT hay todo tipo de ideología política, por lo tanto nosotros no podemos vincular el sindicato con ninguna ideología, porque es lo que hace nuestra base. Nuestra base tiene votantes desde un lado hasta el otro lado, abarcando todo el espectro político, y porque son nuestros afiliados, porque tienen derecho a que sigamos respetando nuestra independencia, no nos pronunciaremos jamás desde el punto de vista político. Bueno, como sabes, yo te he recordado muchas veces el referente de la British Medical Association, que es el sindicato médico británico que edita British Medical Journal. Es un sindicato que se pronuncia sobre qué le viene bien votar a la profesión médica británica. Estamos en España, estamos en Madrid, efectivamente, estamos en España, estamos en Madrid, y bueno, son organizaciones diferentes. Efectivamente, nos gustaría llegar un día a tener algún modelo parecido al de la British, pero estamos muy lejos de eso. Quizá por empezar recomendando un buen voto ahora. Lo has dicho tú, no yo. Gracias, José Manuel, por estar aquí. Como siempre, un placer. Un placer.